Claro, 9 de la mañana con 13 minutos hacemos Mercado Futuro, una conversación sobre economía aquí en Futuro, la radio del Rock, 88.9 en Santiago. Pues nos escuchan desde Arica a Punta Arenas. Hago la puntualización de que escuchan esta radio emisora en todo el país, porque este es un tema muy ad hoc para eso, el que vamos a tratar ahora. Telégrafos, ferrocarriles, caminos y puentes. Durante casi toda la historia republicana de Chile, el Estado se hizo cargo de las grandes obras de infraestructura. Pero desde los años 90 el país se internó en el mundo de las concesiones privadas. ¿Fue bueno? ¿Se puede seguir por el mismo camino? Para saber más al respecto, estamos en el estudio con el Roland Fischer, investigador del sistema del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile y coautor junto a Eduardo Engel y Alexander Galetovich del libro Economía de las Asociaciones Público-Privadas. Atención que acaba de tener su primera edición japonesa. ¿No es así, profesor? Sí, efectivamente. Muchas gracias. Gracias, profesor, por venir. Feliz año. Igualmente. Por supuesto. Profesor, ¿qué porcentaje actualmente de las grandes infraestructuras que operamos, o sea, que usamos los chilenos a lo largo del país, operan bajo la figura de la concesión público-privada? Mucha. Es una parte importante. Gran parte de la infraestructura vial de alta calidad es concesionada. Hay algunos hospitales, muchos túneles, puentes y aeropuertos. Todos los aeropuertos importantes están concesionados. Los puertos están concesionados bajo una ley distinta, pero también están concesionados y funcionan bastante bien. ¿Qué motiva el cambio, profesor? Nosotros lo planteábamos al inicio, esto de pasar de un Estado, digamos, que era el responsable de la infraestructura a este sistema. Bueno, creo que en realidad nosotros hemos dedicado bastante tiempo a pensar en este tema. Porque se ha dicho mucho, por ejemplo, que las razones son finanzas, que son las finanzas, problemas financieros, el Estado no tiene plata, que es la razón. Nosotros en realidad descubrimos que no es ese el motivo. Okay. Creemos que los motivos principales son, en el caso de los puertos, por ejemplo, mejor manejo de la infraestructura interna, mejor equipamiento, mejores procesos, y que hacen que una cosa tan importante como los puertos para un país no funcionen bien. En el caso de las autopistas y otras cosas, el mantenimiento. El Estado es como flojo para mantener porque no se ve mucho. El mantenimiento rutinario, que es lo más barato, digamos, la manera más barata de hacer las cosas, es una cosa que para el Estado es muy difícil, porque al Estado le gusta hacer obras que se cortan las cintas y cosas por el estilo. Y rapiditas. Claro, pero además espectaculares, ¿no es cierto? Sí. Si un camión está muy deteriorado y por lo tanto está lleno de hoyos y lo puedo mejorar, puedo inaugurarlo. Pero si en cambio estoy haciendo mantenimiento continuo, así de a poquitito, como vemos, por ejemplo, las carreteras concesionadas, que siempre están haciendo pequeñas reparaciones, esa cosa no es visible. Y en países como los nuestros, digamos, como a mitad de estado, un estado de desarrollo intermedio, los políticos nos retaríamos los políticos por no hacer mantenimiento rutinario y no echarse a perder. Entonces, por lo tanto, tenemos carreteras que se echan a perder. En cambio, en los privados en general vemos pocos hoyos en las carreteras. ¿Por qué? Porque si estamos pagando por las carreteras los vamos a retar y vamos a tratar seguramente de que les pasen multas y cosas por el estilo, o que les quiten las carreteras. Muy interesante, o sea, hay una accountability mayor en el operador privado en el análisis que ustedes han hecho respecto a la calidad del servicio, mantención, etcétera. Yo creo que en mantención en particular, porque lo que pasa es que ahí sí que los consumidores sí que se enojarían muchísimo, me parece. Ahora, en otras cosas no tanto. Por ejemplo, congestión, aunque la congestión uno no le puede achacar la responsabilidad a las obras públicas, el hecho de que estemos usando mucho más automóviles que antes, digamos. Entonces la congestión es un poco que no tenemos buen transporte público y cosas por el estilo. No es culpa de las concesionarias, que ellos les dan un proyecto, digamos, así que no. Ahora, los incentivos están mal puestos en las actuales condiciones, los actuales contratos respecto a la congestión, pero no es mucho lo que pueden hacer. Pero en general, creemos que el mantenimiento y el hecho que en general, pues, piensen ustedes en un hospital. En un hospital, yo creo que la menor de las preocupaciones del director del hospital es hacer mantenimiento del hospital. Entonces, de alguna forma, una concesión que esté obligado a mantenerlo más o menos bien y que le pasen multas, porque además hay una presión política muy fuerte en contra, probablemente hacer que tengamos un hospital que esté en buenas condiciones por mucho más tiempo. Estamos conversando, ustedes escuchan al profesor Ronald Fischer, él es investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, y además coautor, como les decíamos al inicio, junto a Eduardo Engel y Alexander Galetovich, de este libro, Economía de las Asociaciones Público-Privadas, que ahora está, bueno, se publicó en inglés, está en español, pero también está llegando a China y Japón. Oiga, profesor,
Yo me preguntaba al inicio, ¿en qué tipo de países las concesiones son una buena estrategia? Se la quiero formular a usted, porque seguramente ustedes han estudiado mucho ese tema. A nosotros nos llegó un poco por, bueno, también cambiaron nos llegó un poco por imposición, uno podría decir, con lo bueno y lo malo que puede tener. Sí. Pero ¿qué han estudiado ustedes sobre eso? Bueno, hay que recordar que las concesiones en Chile empiezan con la concertación. Claro. No son anteriores a la concertación. Las primeras, claro. Sí, las primeras concesiones. Pero en general, nuestra impresión es que es para los países ricos. Es como un poco raro que un país rico requiera concesiones. Un país rico, los electores deberían enojarse con los políticos cuando las obras públicas no están en buen estado. Entonces, nosotros hemos llegado a ese punto, aunque actualmente ya existen planes en obras públicas para hacer un poco de mantenimiento rutinario, pero yo siempre creo que igual se tientan demasiado por las obras más espectaculares que eso. Pero en países desarrollados me parece que no es tan apropiado, aunque se hacen muchas. Ahí se hacen por razones realmente de hacer trampas a los estados financieros de la nación, básicamente para sacar cosas del balance presupuestario y poder hacer más gasto público que permiten las reglas que ellos mismos se han impuesto. En Europa. En Europa, en particular Inglaterra. Es el caso de Inglaterra. En los países muy pobres tenemos nuestras dudas de que se puedan hacer, porque muchas veces esos países pobres tienen derechos de propiedad muy débiles. Es muy fácil expropiar, entonces es como difícil que alguien se atreva a invertir sin exigir una tasa de retorno demasiado alta. Entonces las ventajas ya no existen. Es mejor tal vez recurrir a organismos internacionales para hacer las obras. Usted comentaba, profesor, el caso de Inglaterra, que también se politizó esto del tren, ¿no? El tren, durante la última elección general, una de las propuestas de Jeremy Corbyn, ¿cierto?, el candidato opositor, era renacionalizar el tren, ¿no? Porque sí. hay incomodidad o hay inquietud o hay, digamos, frustración de los consumidores británicos respecto a un tren concesionado, ¿no? Tengo la impresión que es más bien un proceso de que las ventajas de las concesiones en Inglaterra se vieron que eran en realidad inventos nomás del gobierno laborista anterior y que fue el que realmente la expandió. Básicamente los europeos tenían un acuerdo que se llamaba el Acuerdo Maastricht para no hacer demasiado gasto público, inversión en obras públicas y limitar el gasto. Y los ingleses encontraron esta manera de hacerle trampas al sistema, de hacer un montón de obras que no aparecían en los registros públicos porque lo hacían concesionarios. Pero como no cobraban, en realidad al final era deuda pública directa, digamos, era plata que salía del Estado para pagar todos los años una cierta cantidad, los hospitales, colegios, cosas por el estilo, a pesar de que no aparecían como si fueran gasto del Estado, o más bien el balance de las cuentas públicas del Estado. Eso quería preguntarle, profesor, porque me parece que el texto ha sido destacado, entre otras cosas, porque derriba estos mitos y todo lo demás. Se suele pensar que las concesiones le ahorra plata al gobierno o al Estado, ¿cierto? Porque no tiene que gastarla en construir una obra pública, sino que la inversión no hace un privado. ¿Qué conclusiones han llegado ustedes respecto de este tema? Nosotros creemos que no es así. O sea, uno de los trabajos de hace mucho tiempo nos dimos cuenta que no era así. En realidad es bastante sencillo. Si uno piensa un poco, es bastante sencillo. Pensemos en un hospital concesionado. Ya. Un hospital concesionado, ¿qué es lo que hace el Estado? Básicamente le da a un privado que construye el hospital y luego el privado lo que va a hacer es operarlo, mantenerlo. Ahora, el salud va a seguir haciendo las partes de salud, digamos, pero el Ministerio de Salud, quiero decir. Pero el Estado después va a tener que pagarle todos los años a la empresa una cierta cantidad de plata. Eso es una deuda. Entonces, ¿en qué sentido se diferencia? El Estado podría haberla hecho, el mismo hospital, ¿no es cierto?, y haber asumido, haber aumentado su deuda y habría sido exactamente lo mismo. La ventaja, por supuesto, es la cosa del mantenimiento, las operaciones mejor hechas y cosas por el estilo, pero no está en la parte financiera. Y en el caso de las autopistas concesionadas, ¿no es cierto?, ahí la empresa privada lo que hace es, el concesionario recibe la plata de los peajes hasta que se acaba la concesión. Y uno, por el Estado, podría haber hecho la misma obra, haber cobrado los mismos peajes y haber ganado la misma cantidad de plata. Entonces, ¿dónde estuvo el ahorro? No hay ahorro. Mirado así, no hay ninguno, claro. No hay ninguno, claro. Profesor, conversamos con Ronald Fisher, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Oiga, profesor, quiero hacerle dos preguntas. ¿Cómo observan ustedes la opinión que tienen los chilenos de las concesiones? Y derivada de eso, hay un montón de... Este es un tema permanente ahora. Hay algunas concesiones que se renuevan y todo lo demás. En opinión de ustedes, junto a sus colegas, ¿Chile deberían renovarse esas concesiones? Bueno, yo creo que sí, si es que hay dos motivos por los cuales parece razonable renovarla. Un primer motivo es que uno podría, por ejemplo, pedir ampliaciones. O sea, uno podría pedir que por ejemplo,
En el caso del túnel Melón, en el túnel Melón se hizo un nuevo túnel. Entonces, no es la misma cosa lo que se está dando, sino que una obra mucho mayor que impide, que va a hacer que no haya congestión en esa ruta. Y uno podría pedir en general ampliaciones importantes y caras. Y además, eso podría generar recursos, ¿no es cierto? Si yo tengo una de estas obras, podría generar recursos para ocupar en otras partes, por ejemplo, en caminos rurales, caminos secundarios y cosas por el estilo. Entonces, ahí hay una fuente de riqueza. Ahora, el Estado podría hacer lo mismo, pero encontramos que muchas veces el Estado le cuesta cobrar. No es un buen cobrador, cada vez que hay una protesta tiene problemas. Recuerden ustedes que inicialmente los camiones iban a cobrar mucho más caro los peajes, porque hacen mucho más daño. Los que crean el daño, los más pesado el eje, claro. Claro, es una 1000 veces más, por ejemplo, un camión que tiene un peso sobre eje de 10 veces lo que tiene un automóvil, causa un daño entre 1000 y 10.000 veces más. Y sin embargo, lo que cobran es mucho menos, y eso es porque cuando se iniciaron estas cosas hicieron mucha presión los camioneros, por lo tanto pagan poco. Y es un subsidio, fíjense que esto es un subsidio que va en contra del ferrocarril. O sea, es como raro que apoyemos el ferrocarril y al mismo tiempo estemos apoyando los camiones que compiten con el ferrocarril. Es como una cosa esquizofrénica que tenemos. Interesante. Profesor, el exministro Rodrigo Valdés intentó empujar esta idea de acelerar el programa vigente de obras públicas, o sea, adelantar una serie, me parece que tenía que ver con adelantar la fecha de caducidad de algunas concesiones y acelerar la renovación, algo así era, ¿no? De ahí no lo recuerdo. Pero tenía que ver con usar las concesiones como herramienta de reactivación de la economía. ¿Cómo lo veo? Bueno, es un poco difícil pensar eso. Yo no soy un macroeconomista, pero mi impresión es que las concesiones actualmente es demasiado pequeña como para reactivar la economía. Si uno piensa el gasto durante este gobierno fueron como, dicen, 1.200 millones de dólares al año, pero en realidad muchos de ellos ni siquiera han empezado. Por ejemplo, autopista Américo Vespucio Oriente, que son como 1.200 millones de dólares. Falta todavía para que empiece porque hay toda una disputa ahora con el Parque de Américo Vespucio. Entonces, igual es poca plata, ¿no? Tener una economía como de 250 mil millones de dólares. Entonces, claro, no sé si es tan importante eso. Ahora, ahí también uno siempre piensa en infraestructura, la concesión, pero también hay muchos otros servicios que están concesionados. La Defensoría Penal Pública, todo el sistema de la gestión del Sename, que fue muy problematizado, ¿no? El tema de las adopciones en Chile también está concesionado. ¿Cómo lo ve usted ahí, no? Bueno, eso está en otra categoría, no son concesiones de infraestructura que son las que nosotros conocemos. En general, las concesiones tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que uno podría, si lo hace bien, conseguir cosas hechas bien a un costo más bajo. El problema es que tienen mucha rigidez muchas veces. Los contratos son relativamente rígidos y ese es el principal inconveniente. Entonces, para algunas cosas puede no ser apropiado. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos estudiado demasiado, no hemos estudiado para nada en realidad, para ser franco, las concesiones que no son de infraestructura. Una carretera es más o menos sencillo, se fijan que es una cosa muy importante como obra, en realidad el manejo operacional es súper sencillo. Claro. En cambio, qué sé yo, Sename o incluso cárceles son complicadas. Cárceles, ¿no? Cárceles. Ahora, hacer la cárcel misma no es tan complicado, pero después, pero una parte, tengo la impresión de los contratos tenía que ver con la tasa de rehabilitación. Y eso lo encuentro delicado, no es fácil. Además, sobre todo con gendarmería entre medio, porque uno no quiere dejar libertad absoluta a los concesionarios. Y gendarmería es un poco ineficiente, entonces... ¿Quién debe, profesor, participar en esta discusión de las concesiones? Porque entiendo que su libro, entre otras cosas, que ha tenido este éxito, la publicación que hacen ustedes, esta investigación, de alguna forma cambia el paradigma de entender las concesiones. Y nosotros tenemos una mirada, no sé si me explico, bastante... A ver, muy pocas personas aparentemente participan de este debate. ¿Qué concesionamos? ¿Qué sí? ¿Qué no? Y parece con hartos intereses creados también. Bueno, en general en Chile tenemos la gente que está ocupada del tema está relativamente informada, tal vez porque ha habido toda esta discusión. En otros países hemos ido a muchas partes, tanto como consultores como en conferencias y cosas por el estilo, y uno siempre se sorprende del nivel bajísimo de otros países. ¿Ah, sí? Sí, o sea, es como países europeos, por ejemplo, haciendo cosas que a uno le parecen totalmente, sí, es como así como errores fundamentales de concepto. Por ejemplo, en Portugal tenían una cantidad de carreteras impresionante y
que eran tantos que afectaba la deuda del país, porque era demasiada, y no iban a ninguna parte, entonces tenían tráficos muy bajos, eran carreteras inmensas, de alta calidad, pero no, Portugal no tiene tantas ciudades importantes. Entonces, se habían ido, se habían sobrevendido. Es que Se habían sobrevendido. claro, uno se pregunta qué llevó a que hicieran... Es que tenían plata fácil, porque tenían plata europea, entonces conseguían estos créditos, las empresas que participaban en las concesiones tenían estos créditos baratos y hicieron muchísimo. ¿Qué viene ahora, profesor? ¿Cuál sería como un horizonte innovador o una frontera o algo que se podría explorar para incorporar algún sector de la actividad pública que se podría contemplar un análisis de concesionabilidad, por decirlo así? No estoy seguro, en realidad es una muy buena pregunta, no estoy seguro. Nosotros sabemos que aeropuertos funcionan más o menos bien, que carreteras funcionan más o menos bien, que los puertos funcionan muy bien. Pero tal vez los hospitales, o sea, ha habido mucha discusión, pero mi impresión es que los hospitales, por lo menos, la infraestructura del hospital va a ser mucho mejor y va a ser mejor mantenida. Pero otros sectores, otros sectores que se pueden usar, yo creo que aquí han tratado de hacer casi todos los sectores, por ejemplo, multimodales, han tratado de hacer estaciones multimodales, han tratado de hacer teleféricos. Teleférico tal vez es una posibilidad, pero yo no sé cuántos pueden tener. Teleférico que preste un servicio conveniente para la ciudadanía, por ejemplo, entre Huechuraba y Santiago y Providencia, aunque sin saber dónde puede llegar, porque la alcaldesa... Sí, claro, ahí hay una pelea más o menos, Parece que están todos de acuerdo menos la alcaldesa, parece. Bueno, es que tiene cierta razón que crearía congestión gigantesca en la superficie. La pregunta es, tal vez podría, por ejemplo, hacer que terminara en subsuperficie, o sea, en vez de terminar sobre tierra, terminar bajo tierra y conectado directamente a la estación. No podría pensar en cosas así. Muy bien, bueno. Pues está bueno. Esta conversación sin duda tiene para más. ¿Dónde se consigue este libro, profesor? Este libro se puede conseguir en castellano, en el Fondo de Cultura Económica, en inglés, en Cambridge University Press, que no está disponible, pero se puede conseguir en Amazon. En Amazon lo pueden conseguir en chino si quieren o en japonés. Profesor Ronald Fisher, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Gracias, profesora. Muy interesante escucharlo. Y del Departamento de Ingeniería Industrial. Eso. Puros capos allá. Puros capos. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy amable, muchísimas gracias. Bien, 9 de la mañana con 30 minutos, nos vamos.